Muy bien. Es una paciente femenina de 59 años con antecedente de diabetes mellitus de 8 años de evolución, controlada con hipoglucemiantes orales, con un control adecuado. Ella además desde hace 2 años toma de manera intermitente antiinflamatorios no esteroideos, junto con paracetamol por una osteoartrosis no muy activa. Esta paciente tiene enfermedad diverticular diagnosticada hace ya 3 años, ha tenido 2 episodios previos de diverticulitis no complicada, pero que ha requerido internamiento y manejo con soluciones parenterales y antibióticos. Presenta nuevamente un cuadro de enfermedad diverticular. Esta es una radiografía que le toman después de que se recupera del último cuadro y se presenta ahora por un cuadro nuevamente de 5 días de evolución. Y este es caracterizado por dolor abdominal que se incrementa de intensidad en las últimas 24 horas, localizado en flanco izquierdo, náusea, y su última evacuación a 72 horas, de aspecto normal. Estos son los datos a la exploración física. Es una paciente que está con mucosas orales deshidratadas, campos pulmonares sin fenómenos agregados y unos ruidos cardíacos rítmicos. El abdomen, hay resistencia muscular voluntaria, hay dolor a la palpación en flanco y fosa ilíaca izquierda. No hay rebote, el peritaltismo se encuentra disminuido. Y por supuesto que en esta paciente, bueno, pues los datos de laboratorio que encontramos son los siguientes. Lo más significativo pues, es la leucocitosis con neutrofilia, 6% de bandas, una velocidad de cementación globular de 34 milímetros por hora y una proteína C reactiva de alta sensibilidad también incrementada. Por supuesto que el diagnóstico lo tenemos, ¿verdad? Porque ya previamente lo había tenido, pero aquí lo que quiero mencionarles, ¿cuál es el estudio que tendremos que hacer? Y quiero presentarles en esta diapositiva este puntaje que da el Colegio Americano de Radiología para los pacientes que queremos saber. Ellos lo hacen en base precisamente a pacientes que tienen diagnóstico previo y en el 2014 publican en su órgano oficial este puntaje y ellos le dan precisamente el mayor puntaje que tiene, la mayor sensibilidad y especificidad y para poder saber la extensión de la enfermedad a la tomografía de abdomen con medio de contraste. Aquí ya sabemos, como se me ha mencionado previamente, que tenemos que hacer una radiografía de abdomen. ¿Por qué? Bueno, tendremos que ver desde ahí si el paciente no está perforado. Si ya vemos aire subdiafragmático, si vemos neumoperitoneo, bueno, este es un paciente ya perforado. Yo creo que tenemos ahí que limitar el estudio y hacer otras cosas. El ultrasonido ya sabemos que es muy dependiente del operador. Esto, si tenemos un buen operador o un buen radiólogo, por supuesto, y dependiendo del grado de hilio que pueda tener el paciente, se va a poder hacer algún diagnóstico. El colon por enema ya en la actualidad no lo usamos en cuadros agudos. Yo creo que este se queda básicamente para pacientes en los cuales ya fistulizaron o cuando el cirujano va a operar al paciente, habitualmente quiere un estudio de imagen y bueno, el colon por enema básicamente va a ser para eso en la actualidad. Y el TAC de abdomen sin medio de contraste no alcanza el puntaje que alcanza el TAC de abdomen con medio de contraste. Y la otra condición que hacen ellos es que la resonancia magnética potencialmente también es efectiva para el diagnóstico de diverticulitis complicada o no complicada, pero que no hay grandes estudios para decir cuál sería mejor. Y claro, por disposición o por facilidad para hacer el estudio, creo que la tomografía, ellos también incluso concluyen que sigue siendo un estudio que se aplica de manera universal. Esta paciente, por supuesto que le hicimos una placa simple de abdomen, hay una presencia de hilio con distensión de asas intestinales, el ultrasonido abdominal no es concluyente y en el TAC de abdomen se observa un absceso peridiverticular en sigmoides de 4 centímetros. Entonces yo quisiera preguntarles a mis compañeros de podium, ¿qué le haríamos a la paciente? Primero al doctor Aceves. Como todos los casos, tiene uno que ser muy cauteloso y ciertamente esta paciente tiene 2 factores de riesgo muy importantes. Uno la diabetes mellitus y otro es el consumo de antiinflamatorios no esteroideos. Tiene un absceso ya, es el tercer episodio, tiene un absceso de 4 centímetros. Es posible que esta paciente se deba de solicitar al radiólogo intervencionista que haga una punción guiada. Sin embargo, preguntaría, bueno, ¿tiene datos de respuesta inflamatoria sistémica? ¿Cuántos días tiene de antibióticos? ¿Cómo han venido evolucionando los glóbulos blancos? ¿Cómo está el control de la glucemia? Todos esos datos, quienes somos clínicos sabemos que en un momento dado anticipamos podría responder, pero ciertamente está en la frontera de poder decir o deber decir que se debe de funcionar guiado por imagen.
Primero hay que clasificarlo adecuadamente esta paciente. Está justo en el límite entre Hinchi 1 y Hinchi 2. El Hinchi 1, tratamiento un poco más conservador, la paciente podría estar permaneciendo en el hospital y poderla monitorear. Está estable la paciente, no tengo datos todavía de hacer algo extra para ella. Sin duda alguna, si yo tengo o un radiólogo intervencionista y es accesible el acceso a su punción, esa es la indicación para este paciente. Si no tengo radiólogo intervencionista, la paciente tiende a empeorar, es una muy buena candidata a meter al quirófano, hacer un lavado de cavidad y dejar una canalización. No obstante de que tiene 2 periodos previos de enfermedad diverticular diagnosticadas como tal, vamos a creer que su dolor sí fue por enfermedad diverticular, y quiero dejar en claro ello porque muchas veces le atribuye uno al dolor abdominal siempre a los divertículos. Si a una paciente en algún momento le dijeron una colonoscopia en algún estudio que es portadora de divertículas, todos sus dolores abdominales son por divertículos y no se documenta que realmente esa paciente tenga un cuadro en ese momento doloroso secundario a enfermedad diverticular. Voy a pensar que sí tuvo sus 2 cuadros previos, pero tampoco en actualidad ya es una indicación quirúrgica sus antecedentes de 2 cuadros previos por enfermedad diverticular. Bueno, la paciente, sí, afortunadamente tenemos un radiólogo intervencionista, se hace una punción, se drena y la paciente mejora de su cuadro clínico. Y aquí viene el otro punto. Está indicado hacer en estos pacientes de manera, antes daban casi tácita, hacer un estudio de colonoscopía. Bueno, lo que hay de reportes es que en realidad hay diferentes etapas, y aquí lo que más nos interesa es que en estos metaanálisis que revisan los autores, es que realmente debe de ser selectiva. Una paciente o un paciente que ha tenido una diverticulitis y que no ha tenido estudio previo en los últimos 2 años, yo creo que podría ser por edad y precisamente para descartar problemas acompañados o asociados. Y aquí precisamente en este estudio mencionan que, bueno, debe de ser selectiva y que realmente si el paciente, a pesar de, no tanto por la edad, sino si tiene factores de riesgo, es un paciente portador de enfermedad intestinal inflamatoria, tendríamos que hacer el estudio. Y este otro también, precisamente, este es un estudio retrospectivo en el cual ellos sí separan y que realmente la diverticulitis no complicada, ellos concluyen que no debe de ser un estudio rutinario. Si es un paciente de menos de 50 años, sin antecedentes ni problema. Y que las diverticulitis complicadas, yo creo que sí tendremos que tener más cuidado y hacer el procedimiento. Este es otro metaanálisis y que precisamente la conclusión básicamente es lo que les había mencionado, que realmente no es un estudio rutinario y que en estos pacientes si vuelven a hacer indicaciones los factores de riesgo en los cuales ellos tengan este problema. Y este último, quiero nada más mencionarles que este es en el que sí encuentran un riesgo relativo muy alto, pero este es un estudio que hacen en Corea, en Seúl, en el hospital universitario, pero ellos separan precisamente diverticulitis complicada únicamente. Entonces, en pacientes con diverticulitis complicada, analizan cuáles son las condiciones de género, los van a parear por sexo, por género, por edad, y aquí ellos concluyen que realmente los pacientes con diverticulitis complicada sí tienen un riesgo relativo de tener un adenocarcinoma. Ahora bien, ¿qué podemos hacer entonces ya con esta paciente? Se resolvió el cuadro actual, se pudo puncionar el absceso peridiverticular, la paciente está asintomática. Y aquí viene otra de las complicaciones, porque esta es una clasificación que están utilizando actualmente en los alemanes, que tienen una alta incidencia en los países europeos, y ellos modifican esta clasificación de Hanson, y ellos ya lo separan, ya no utilizan nada más la condición de Hinchey, sino que ellos realmente separan tipo 1, que es una diverticulitis aguda nunca complicada, la diverticulitis tipo 2, que ya es complicada con microabscesos o macroabscesos, por supuesto con perforación libre, pero el problema más importante ellos ven en el tipo 3, que es una enfermedad diverticular sintomática, no complicada, pero con síntomas crónicos, que son realmente a lo que nos vamos a enfrentar más. Y en estos cuadros ahí sí es precisamente la condición. ¿Qué le vamos a recomendar al paciente? ¿Qué le recomendaría desde el punto de vista quirúrgico y el médico?
Ya para concluir, porque se nos acabó el tiempo y nos van a quitar el quirófano. Sin duda alguna, este es un caso de lo que siempre queremos, que se resuelva no quirúrgicamente. Y voy en contra como cirujano. Mis maestros, todo paciente que hablábamos de enfermedad diverticular, todos son quirúrgicos. Y ese concepto debemos de cambiarlo. Ya no todo el paciente con complicaciones de la enfermedad diverticular van a ser quirúrgicos. Si tengo sospecha de que es un paciente que no puedo diagnosticar diferencia con cáncer, es una paciente tributaria quirúrgica. 2, ver qué secuelas deja los cuadros previos. Si la paciente no tiene sintomatología, no se documenta que hay una estenosis, no hay una fístula de por medio, son pacientes que deben ser vigiladas. Ya la indicación previa que tuvo 2 cuadros de enfermedad diverticular en tiempos previos, ya no es indicación de cirugía en la actualidad. Esa paciente debe ser simplemente vigilada y la mayor parte de los pacientes, aunque presente un cuadro nuevo, no es significativo ni tampoco va a presentar un cuadro más grave que el anterior. Tampoco está documentado eso en la literatura. Puede presentarse un cuadro diferente, sí, más grave, sí, pero también puede ser mucho más benigno que el anterior. Tampoco es indicación para cirugía 100% de ellos. Muy breve, solamente para terminar, yo creo que si en un momento dado tenemos que escoger en nuestro hospital qué preferíamos tener, un radiólogo intervencionista o un cirujano para divertículos, sin duda escogeríamos el radiólogo intervencionista. Muchas gracias. Gracias, doctor Aceves. Gracias, doctor Charú.